Tenga un cordial saludo, estimada profesora. Es un placer para nosotros poder dirigirnos a ustedes. Somos el equipo número 5 y a continuación les presentaremos un documental denominado Trilce, el cual nos ayudará a conocer qué es lo que inspiró a nuestro gran autor César Vallejo a escribirlo. Esperamos que sea de su agrado y muchas gracias. La vida del escritor peruano César Vallejo no fue la mejor, ya que esta estuvo marcada por ciertas situaciones de desigualdad e injusticia social. Respecto a su infancia, él nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Él fue el menor de 11 hermanos. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller sobre la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Por esos años también se asoció al grupo denominado Norte, donde era encabezado por Antenor Rego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, y entre otros. Cuando Juan Parra del Riego estuvo por Trujillo en los años 1916, señaló la importancia de Vallejo ante la lectura de sus poemas y los indicó entonces como el poeta preciosista, según Augusto Tamayo Vargas. Asimismo, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, escribe: Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático, por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Trujillo, donde permaneció durante 3 meses. Tras las rejas, escribió Escalas Milografiadas. Era una prosa muy desgarradora. Los seguidores de su obra indican que este texto le sirvió de inspiración. Para esto se dio la construcción literaria de Trilce, que esto se dio en 1922, cuya obra fue publicada poco antes de que éste viajara a Europa y que fue prologado por Antenor Orrego. César Vallejo es considerado el representante máximo de lo que es el vanguardismo en el Perú. Este deseaba viajar hacia lo que es Europa y lo logró hacer en 1923. Se fue de nuestro país con la intención de ya no volver por los hechos acontecidos en el Perú. Él tenía un resentimiento hacia nuestro país. Estuvo por diversas ciudades de Europa, como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente durante 15 años y se casó con la hermosa francesa Georgette Philippard. Lejos de nuestro país, escribió Rusia en 1931, Reflexiones al pie de Kremlin, así como una obra de teatro llamada Look Out. Este mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios titulada Tungsteno. Vallejo careció de recursos económicos en Europa. César Vallejo empezó en la poesía siguiendo un movimiento de modernismo que era muy popular en Hispanoamérica. A nivel muy formal, son poemas bastante clásicos, algunos con rimas y otras sin rimas, pero siguen el ritmo de la poesía. La vanguardia busca romper el lenguaje tradicional para crear algo nuevo, sin respeto de las leyes de la gramática, como define Alberto Hidalgo. Superó luego muy rápido el modernismo para entrarse en la vanguardia, como Trilce es hoy considerada como un ejemplo mayor a la corriente literaria hispanoamericana por su espléndida originalidad. Según Piedriga, 30 de junio del 2013, la obra que hoy nos reúne es Trilce. Desde el título nos muestra su estrategia, jugar con el sinsentido y con la sonoridad de las palabras. Trilce es un poemario que César Vallejo escribió a sus 20 años, después de haber vivido una trágica experiencia. No tiene lógica narrativa, sin embargo, los argumentos principales que están dentro de la obra son la niñez en el ámbito familiar, la ausencia de su madre, el amor y la cárcel. El poeta nacional retoma así varios temas poéticos, pero su obra resalta mucho en su vida personal. En otras palabras, no son poemas abstractos. Este poemario se criticó demasiado, justamente por ser individualista, hasta tal punto que no acepta ningún discurso con el lector, y que propone algo hermético, sin opción comunicativa. A pesar de que usa mucho el tú y el vosotros, como si estuviera llamando al lector, pero este no le deja la opción de contestar. Cuando le preguntan al propio autor sobre el significado del título, dice:
Trilce. Suena como el nombre de un pájaro, y a partir de ahí inventa la poesía como modo de utilizar el lenguaje, rompiendo el significado, produciendo palabras deformadas, buscando algo diferente de lo convencionalismo. Corría el año 1922 y al sudaca se le ocurre revolucionar la poesía inadmisible. En una entrevista en 1930 en Madrid, Vallejo dice: pues Trilce no quiere decir nada. No encontraba en mi afán ninguna palabra con dignidad de título y entonces lo inventé. Trilce no es una palabra hermosa, pues ya no pensé más y lo puse Trilce. Este poema es muy oral. Vallejo escribe como un niño hablaría. Parece recordarse su infancia. Usa la exclamación: el mío es más bonito de todos, y una lengua simplificada que no suele verse en un poema. Añade como nombre a Guerita, nativa, Miguel, como si estuviéramos frente a un cuento, más que a un poema. Este ejemplo es un ejemplo de eclecticismo de Vallejo, que en el mismo poemario puede hacer poemas muy complicados, poco entendibles, y al mismo tiempo poemas simples con un lenguaje de niños que parece más a un relato. He aquí la originalidad de Trilce. Entrevista a Félix Grande Lara, poeta español. Aunque no hubiera leído la Biblia, Vallejo fue un acontecimiento sagrado. Vallejo, no sabemos cómo se las arreglaba para que las palabras pasasen por su lengua y reiniciasen su naturaleza de virginidad, de solidaridad, de inocencia. Es el único poeta que, no solamente utilizando los diminutivos, sino se las arregla para que el clima de algunos de sus poemas sea el clima de la infancia. Por ejemplo: y nos levantaremos cuando se nos dé la gana, aunque mamá toda claror nos despierte con cantora y linda cólera materna. El único que es capaz de hablarnos como un niño y convencernos de que esa infancia tiene mucha más fuerza que nuestra inmensa energía de adultos. Paquita se preguntaba qué habría sido de su vida sin César Vallejo, que habría sido peor persona. Lo dudo. Paquita no puede ser peor persona, es un ángel. Pero estoy seguro de que sin unos cuantos poetas que nos han enseñado no solo a leer y no solo a escribir en la medida en que hayamos podido ser buenos aprendices de discípulos, sino que nos han enseñado a vivir, nos han enseñado moral, nos han enseñado coraje, nos han enseñado a cargar con nuestro dolor, convertirlo en comunicación, en fraternidad y caminar hacia la muerte sin resignación ni rebeldía, con la naturalidad del coraje de los niños. Edson Faunes de la Universidad de la Concepción, en su tesis Trilce Desmentires de la Resistencia en el 2000, nos explica la estrofa final del poema 1, que ubica al enunciador dentro de una zona de pliegue, en la cual se caracteriza por la dinámica de separar lo real de lo virtual y por estar ligada con el momento de incertidumbre existencial en la vida del ser humano. Cabrera, por su parte, opina que en su texto Trilce, el trópico del primer poema alude a una reflexión respecto al tiempo. La primera estrofa señalaría una consideración, porque no se deja de testar que para el autor es pensar al poeta como un respectivo hacia lo que son los versos de la segunda y la tercera estrofa, que aluden a la relación del tiempo con el cuerpo humano, en términos como tarde, temprano, corazón, que se señalaría en este enlace semántico. Las estrofas finales harían una reflexión con respecto al equilibrio del ser humano. Llegando a la conclusión de lo que hemos aprendido sobre el poema, se recrearía la penosa y humillante experiencia del poeta encerrado en las letrinas de la cárcel de Trujillo, acosado por los guardias y presos, para que se apure en el trance humano de hacer sus necesidades. El poeta convierte ese instante en una prosaica experiencia personal, en un acto fundamental de la poesía, lo cual no deja de ser maravilloso, aunque una lectura del poema nos manda a otra dimensión. Por ejemplo, en el Perú y a nivel
nivel mundial existen muchos casos de jóvenes encarcelados injustamente, como también lo fue el gran autor César Vallejo. Es lamentable, ya que se da a conocer el sufrimiento suscitado en cada persona. Trilce nos deja una gran enseñanza y una gran reflexión. En lo que plasma Vallejo en aquel entonces es similar a nuestra sociedad actual. Podemos mencionar que la enseñanza que nos deja Vallejo es luchar por la justicia. Ser perseverantes como estudiantes de la Universidad César Vallejo, debemos generar un gran cambio si queremos restaurar la justicia y los valores, para que más personas dejen de pasar por lo que le sucedió a nuestro gran representante de la vanguardia peruana. Hay muchas personas que pueden estar muy decaídas, ya que son culpables injustamente, pero la perseverancia, valentía y la fe de recuperar una justicia va a demostrar de qué está hecho cada persona, y nosotros tenemos que apoyarlos moralmente. Eso sería todo. Muchas gracias.